vamos a hablar sobre el siguiente teorema, ¿no? Si tengo una fracción racional, aquí, ¿qué significa? P y Q son polinomios de algún grado, ¿ya? Entonces, el cociente es escrito así, R de X, de esta forma. Esta aquí es la representación de las fracciones racionales. Podemos suponer que es irreductible, o sea que no tenemos factores en común tanto en el numerador como en el denominador. Eso es lo que quiere decir P y Q igual a 1, creo que está faltando aquí una línea. Y vamos a suponer que la factorización en productos de factores irreductibles de Q se hace de esta forma, ¿no? O sea, como estamos definiendo sobre los reales, Q va a tener raíces reales y raíces complejas, o sea, hay factores de grado 2 que no se pueden factorizar sobre R. Entonces, si tenemos esta factorización, vamos a tener claro que esto de aquí es menor que 0, ¿no es cierto? Para que las raíces sean justamente, porque las raíces son justamente complejas. Entonces, el cociente P sobre Q se puede escribir de forma única de la siguiente forma. Claro, cuando ustedes dividen P sobre Q, vamos a tener un cociente más un resto. P sobre Q es un cociente más un resto sobre Q. Este resto es de grado menor que Q y este cociente se va a escribir de esta forma extensa aquí, ¿no? O sea, vean, el factor x menos alfa 1 hasta cierto grado, entonces pues vamos a tener x menos alfa 1, va a aparecer x menos alfa 1 al cuadrado, hasta x menos alfa 1, la máxima potencia que aparece ese factor dentro de Q, con numeradores siendo números reales. La misma cosa para la segunda variable, tercera variable, etcétera, hasta llegar hasta este término aquí, que sería el último, ¿no? X menos alfa n, hasta la máxima potencia en que aparece. Si la potencia aparece solo hasta 1, entonces lo vamos a tener este elemento. Si a potencia aquí fuese 2, vamos a tener hasta aquí y así por delante. Y después tenemos la misma cosa para estos factores. Solo que como el polinomio, el denominador es de grado 2, el numerador va a ser de grado 1. Y siempre elevando a potencia 1, después potencia 2, potencia 3, hasta la máxima potencia en que aparece este factor. Si él aparece en potencia 1, vamos a tener solamente este factor. Si es potencia 2, va a aparecer un segundo factor, y etcétera, etcétera. Siempre con coeficientes aquí diferentes o iguales, no lo sabemos, ¿no? Pero son polinomios de grado 1 en sus numeradores. Y eso para cada uno de los factores que aparecen de Q. Este es el primero, después, y este sería el último. ¿Ya? Entonces, esta es la parte entera de P sobre Q y estos coeficientes son números reales. Ese es el teorema. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, por ejemplo, si yo quiero factorizar 1 sobre x menos 1 al cuadrado veces x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 no se factoriza, entonces esto va a ser un a sobre x menos 1, más b sobre x menos 1 al cuadrado, más cx más d sobre x cuadrado más 1. ¿Ya? Y el truco está en encontrar a, b, c y d, ¿cierto? Existen varios métodos. El primer método es igualar, colocar denominador común. Vamos a tener x menos 1 al cuadrado veces x cuadrado más 1. Y aquí arriba a veces x menos 1, ¿no? Que es el factor veces x cuadrado más 1 también, que son los factores que me faltan para tener este denominador, más b veces x cuadrado más 1, más cx más d veces x menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si estas dos fracciones racionales son iguales, ¿ya? Es la misma fracción racional, solo que está escrito de otra forma del lado derecho, nada más. Entonces, si el denominador es el mismo, quiere decir que el numerador es igual. 1 es igual a veces x menos 1, veces x cuadrado más 1, más b veces x cuadrado más 1, más cx más d veces x menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Bueno,
Pues, y ahora existen múltiples formas de hacer esto. También, de nuevo. Podemos desenvolver todo, vamos a tener x cubo veces alguna cosa, más x cuadrado alguna cosa, etcétera, etcétera. Y igualamos coeficientes. Recordando que de este lado es 1 más 0 veces x más 0 veces x cuadrado más 0 veces x al cubo, ¿no? Entonces 0 igual al cociente de x al cubo, 0 igual al cociente de x cuadrado, etcétera, etcétera. Y de esa forma podemos encontrar a, b, c y d. O sea, hacer un poquito de álgebra. Está claro que otras formas de hacer, ¿no? Directamente aquí, por ejemplo, podemos, digamos, ¿qué podemos hacer? Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, podemos, por ejemplo, hacer x igual a 1. ¿Por qué no? Si hacemos x igual a 1 aquí, ¿qué pasa? Esto es 0, va a quedar 1 igual a b veces 1 más 1, 1 igual a 2b, y encontramos b igual a 1 medio. Vean que existen varias formas de resolver el problema. Y eso, en realidad, para encontrar este b, habríamos multiplicado esto por x menos 1 al cuadrado, ¿no? Pero también podemos sustituir x igual a 0, ¿por qué no? Si hacemos x igual a 0, tendríamos 1 igual a veces menos 1 veces 1 más b, que es 1 medio, veces 1 más 1, más c más d, x igual a 0. Ay, x igual a 0. ¿Qué hizo? Todo pésimo, ¿no? 1 igual a veces menos 1 veces 1, más b veces 1, b es un medio, que es un medio, más c0, ¿no? Es d veces menos 1 al cuadrado. Y tenemos una relación aquí, 1 igual a menos a más 1 medio más d. O d menos a, todavía, igual a 1 menos 1 medio, 1 medio. Y así por delante, podemos hacer otras cosas. Podemos, lo que yo expliqué hace un momento también, sobre decir, bueno, en cualquier momento yo puedo tomar y derivar estas funciones, ¿no? Porque al final de cuentas es la misma función tanto a la derecha cuanto a la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, si multiplico esta ecuación, un método interesante para encontrar el cociente de b es fácil, ¿no? Si multiplico por x menos 1 al cuadrado y después hago x igual a 1, todo el mundo aquí de este lado se cancela y va a sobrevivir solamente este b. ¿Y cómo hago para descubrir el elemento a? Entonces multiplico por x menos 1 al cuadrado, derivo y después sustituyo x igual a 1. Si ustedes hacen ese proceso aquí, encuentran b. En fin, lo pueden hacer de la forma como quieran. Si la forma más simples que encuentran es haciendo igualar polinomios en el numerador, pues lo hacemos de esa forma, ¿sí? Entonces, eso sería, esa es la idea de lo que debemos hacer en este tipo de cosas.